Hola, esto sigue siendo la Biblia en casa y el versículo correspondiente al sábado, sí, sábado, lo has oído bien, 1 de enero de 2022, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, es el siguiente. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Números 6, 24, 26. Esto es la bendición, se supone la bendición sacerdotal, porque en el versículo 22 dice: el Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, versículo 23, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. Es decir, si es a Aarón y a sus hijos, se supone que son los sacerdotes, los levitas. Pero bueno, es una bendición que preside este primer día, o que inicia este primer día del año, y se encuentra en el capítulo 6 del libro de los números. El libro de los números ya sabemos que, en hebreo ya sabemos que los libros de la Biblia, de las Escrituras, se denominan por las primeras palabras, por las palabras con las que comienza el libro. Así, este libro de los números ya vimos en otra ocasión que se denominaba para los hebreos en el desierto. Y efectivamente nos cuenta la historia del pueblo de Israel, de las vicisitudes del pueblo de Israel, desde el monte Sinaí hasta las estepas de Moab, justo a punto de cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida. El libro de los números es un libro muy interesante y poco valorado, puesto que se llama números porque tiene muchos censos, pero entre censo y censo hay disposiciones legislativas y también pues se cuentan historias realmente muy interesantes, como por ejemplo la historia de la serpiente de bronce, el oráculo de Balaam, la historia de la burra de Balaam, la historia de la vara de Aarón que floreció, que luego se traspasó a San José, la historia también, por ejemplo, de la roca golpeada y de la que sale agua, que luego será una prefiguración de Cristo. En fin, muchas cosas, muchísimas cosas interesantes. Te acuerdas perfectamente de que el primer versículo que vimos del libro de los números era el 11:29b. Ese versículo decía: ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Era un incidente ocurrido con el nombramiento de los 70 ancianos para ayudar a Moisés con las tareas de gobierno del pueblo, y resulta que esos 70 ancianos están en el monte, pero en el campamento dos individuos llamados Eldad y Medad también profetizan. Josué le va con el cuento a Moisés y Moisés le responde con esta frase: ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Números 11:29. Bueno, y nos encontramos con esta fórmula de bendición que abre, ya digo, que abre el año, las lecturas del día de Año Nuevo. ¿Esto por qué? Bueno, pues probablemente para empezar bien el año con esta bendición que nos conecta directamente con nuestros hermanos mayores, los judíos, y con la revelación que Dios hizo al pueblo de Israel. Se trata de una bendición que contiene una triple invocación de Yahvé, y digo Yahvé porque en el original dice Yahvé. Nosotros en la traducción y otras traducciones, por ejemplo la de Luis Alonso Shekel, traducen el Señor, pero el original dice Yahvé. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice Yahvé, o la Nácar Colunga también dice Yahvé y no el Señor. Probablemente, bueno, pues sean dos traducciones de tipo interpretativo, es decir, para no pronunciar el nombre de Yahvé, pues entonces estas traducciones, como la de la Conferencia Episcopal, dicen el Señor, no porque nosotros pensemos que el nombre de Yahvé es impronunciable y que es blasfemar el pronunciar el nombre de Yahvé, pero sí, bueno, como una digamos, concesión y reverencia hacia el nombre de Dios. Bueno, y más cosas, por ejemplo, que nuestros versículos, esta fórmula de bendición se encuentra en el capítulo 6, que pertenece a la primera parte del libro de los números, que se desarrolla en el Sinaí. El capítulo 6, en el que se encuadra, nos habla de la institución, previamente nos habla de la institución del nazireato, que es una consagración que se realizaba y que, si la lees, te servirá muy bien para comprender, por ejemplo, la historia de Sansón. Nuestros versículos tienen esta forma de bendición, tienen como concordancias, por ejemplo, el Salmo 67, Levítico 9:23, tengo aquí la chuleta, lo estoy mirando, y Sirácida o Eclesiástico 50, 21-22.
Vamos a abordar un tema que seguramente te has preguntado o no. Yo sí, claro, pero tampoco me ha interesado demasiado. Sin embargo, el tema es, bueno, a ver si te resulta interesante. ¿Por qué los que nos llamamos Jesús y Manuel celebramos nuestra onomástica el día 1 de enero? Muy fácil. Los que se llaman Jesús lo tienen claro. Porque el día 1 de enero es el octavo día desde, computado según el cómputo hebreo, es decir, se cuenta el día 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, el octavo día, donde se circuncidaban, los hebreos circuncidaban a los niños y le ponían el nombre. Por eso la imposición del nombre es en este octavo día el nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados, según le mandó el ángel a San José. Bien, eso por lo que se refiere a los que se llaman Jesús. Y los que nos llamamos Manuel, ¿por qué celebramos nuestra onomástica el día 1 de enero? Muy sencillo, porque el día 1 de enero se celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, es decir, la Theotokos. Esto es un dogma, que es el primer dogma mariano que se proclamó en el Concilio de Éfeso en el año 431 contra la herejía de Nestorio o nestorianismo, que decía que María no era la Madre de Dios, sino que era la Madre de Cristo, la Christotokos, porque decía Nestorio, bueno, es que María no es la Madre del Dios que existe desde toda la eternidad, la palabra que estaba junto a Dios y el verbo era Dios, etc. No, pero Jesús tiene doble naturaleza, naturaleza de hombre y naturaleza de Dios. Es verdadero Dios y es verdadero hombre. Por tanto, María es la Madre de Dios, pero la Madre del Dios con nosotros, del Dios encarnado. Y ese Dios con nosotros es el Emmanuel de la profecía de Isaías 7:14. Por eso los que nos llamamos Manuel celebramos nuestra onomástica hoy, porque María es la Madre del Dios con nosotros, del Emmanuel. Y además hay otra circunstancia. Si Cristo no es verdadero Dios, no puede resucitar. Si Cristo no es verdadero hombre, no puede morir. Emmanuel, ese Dios con nosotros, hace referencia a la naturaleza divina de Cristo, que se va a encarnar. Pero Jesús, Joshua, porque salvará a su pueblo de sus pecados, hace referencia a su misión. Por tanto, esa misma persona de Cristo la tenemos designada como Dios con nosotros, es decir, que hace referencia a su naturaleza, y Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados, hace referencia a su misión. Bueno, te deseo que en este año 2022 recibas tú también esta bendición.